En este vídeo vamos a hablar de las figuras semejantes. Diremos que dos o más figuras son semejantes cuando tienen la misma forma pero tamaños diferentes. Estamos rodeados de casos de figuras semejantes en nuestra vida real. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda, compramos una camisa de dos camisas de dos tallas diferentes, una de la talla 30 y otra de la talla 40, esas dos representaciones son semejantes, son figuras semejantes, tienen la misma forma pero distinto tamaño. O, por ejemplo, cuando vemos una reproducción de un edificio, una maqueta de un edificio, la maqueta y el edificio son figuras semejantes, tienen la misma forma pero tamaños diferentes. Los mapas, el mapa de Menorca es una figura semejante a la isla de Menorca real. Estamos, en definitiva, rodeados de figuras semejantes. Bien, ¿cómo podemos demostrar que dos figuras sean semejantes? Pues para eso hemos puesto este ejemplo de estos polígonos, y para comprobar si estos dos polígonos son semejantes, hemos de comprobar dos cosas. Primero, que sus ángulos homólogos sean iguales, es decir, en estas dos figuras el ángulo A tiene que ser igual al ángulo A', el ángulo B tiene que ser igual al ángulo B', el C tiene que ser igual al ángulo C', y el D igual al ángulo D', y el E igual al ángulo E'. Pero con esto no basta. Además de cumplirse que sus ángulos homólogos son iguales, también se ha de comprobar que sus lados son proporcionales. En este caso, A dividido entre su homólogo A' me tiene que dar lo mismo que B dividido entre B', y que C dividido entre C', y que D dividido entre D', y que E dividido entre prima. Y todos estos cocientes me darán siempre un mismo número que llamaremos R, que es lo que se llama razón de semejanza. De semejanza. Bien, ¿cómo es esta razón de semejanza? Esto es un número. Por ejemplo, dos figuras f y f' que sean semejantes. Al dividir f entre f', los lados de f entre f', me sale esta razón. Bien, pues si esta razón es mayor que 1, significa que la figura f es mayor que la figura f1. Si por el contrario en la razón de semejanza me sale menor que 1, o sea, entre 0 y 1, entonces diremos que la figura f es menor que f'. He dicho f1 y estoy poniendo f1 aquí y es f'. Bueno, es lo de menos, ya entendéis. Además, ¿qué más cosas se cumplen cuando dos figuras sean semejantes? Bueno, se cumple que la razón entre sus perímetros, el perímetro de una figura entre el perímetro de la otra, me dará también esa razón de semejanza. Ojo, la razón entre las áreas, el área de una figura entre el área de otra, me dará la razón al cuadrado. Y si la figura es de 3 dimensiones, el volumen de una figura entre el volumen de su figura semejante me da esa razón de semejanza al cubo. Esto es muy importante. La razón entre los perímetros o los lados es R, la razón entre las áreas es R cuadrado y la razón entre los volúmenes es R al cubo. Bueno, un caso particular de las figuras semejantes son los triángulos semejantes. Bien, ¿qué diferencia hay? Siguen manteniendo las mismas condiciones, o sea, dos triángulos son semejantes cuando son iguales, pero bueno, iguales con la misma forma, pero distinto tamaño. Pero así como en las demás figuras, para demostrar que son semejantes, hemos de comprobar esas dos condiciones, que los lados sean proporcionales y además que los ángulos sean iguales, en los triángulos basta con
comprobar una de ellas, solo una de ellas. Si yo compruebo que los lados de estos dos triángulos son semejantes, o sea que A dividido entre A' me da lo mismo que B dividido entre B' y me da lo mismo que C dividido entre C', que ya sabéis que me da R. Si yo compruebo esto, no hace falta que compruebe que sus ángulos son iguales. Ya lo cumplen inmediatamente. O sea, no hace falta demostrarlo. Y de la misma manera, si demostramos que los ángulos A es igual a A', que B es igual a B' y que C es igual a C', también se cumple que los triángulos son semejantes. O sea, que no hemos de comprobar las dos condiciones. Basta con comprobar una de estas dos para demostrar que los triángulos son semejantes. Bien, en otro vídeo lo que voy a hacer es poneros ejemplos de problemas que se resuelven con figuras semejantes. Con esto ahora basta. Pues nada, hasta otro vídeo.